Al llegar a una reunión con su rico esposo para discutir el divorcio, la doctora entró al restaurante con su pequeño hijo. Sofía había estado viviendo en un pueblo suburbano con su hijo Leo durante unos 3 meses. Durante este tiempo, se habían desacostumbrado al ritmo de la vida en la ciudad y ahora se sentían fuera de lugar. Mamá, ¿por qué hay tanto ruido aquí? El pueblo es mucho más tranquilo y casi no hay coches, preguntó Leo, agarrando fuertemente su mano. Sofía sonrió. Sí, te has adaptado rápido. Al principio no te gustaba el pueblo para nada, veías lobos en cada sombra. No, ahora no tengo miedo de nada. Nuestro pueblo es muy bonito, mucho mejor que la ciudad. Y si pasa algo, los perros ladran tan fuerte que cualquier bestia se espantaría. Sofía sintió y se dirigió al paso de peatones para cruzar al otro lado de la calle. Justo allí estaba el restaurante de élite con un letrero amarillo que mostraba audazmente el nombre Olympus. Los atascos de tráfico perpetuos durante la hora punta, el zumbido continuo de los coches y el resplandor verde de los letreros de neón la distrajeron y apartaron su mente del tema principal. Sofía no había venido a la ciudad por casualidad, había tomado un día libre en el hospital distrital donde recientemente había empezado a trabajar como cirujana. Su esposo Caleb había anunciado su intención de divorciarse, aunque anteriormente había rechazado resueltamente todas las contraofertas de su esposa. También era curioso que el empresario hubiera programado la reunión directamente en el restaurante, lo cual resultó muy sorprendente para Sophie. ¿Todo este lujo para qué? Podríamos haber discutido todo por teléfono. Y en realidad, ¿cuál es el punto? Como si tuviera algo que ganar con esto, especialmente después de todo lo que ha pasado entre nosotros, pensó Sophie con tristeza. Había traído a Leo consigo no por casualidad, ya que simplemente no había nadie con quien dejar al niño en el pueblo. Sin embargo, su hijo no estaba en absoluto en contra de participar en un pequeño viaje, un viaje en autobús de 1 hora con un asiento junto a la ventana. ¿Qué podría ser mejor cuando solo tiene 7 años? Al abrir la puerta del restaurante, Sofía dejó que su hijo entrara primero, lo que le causó un asombro genuino. Vaya, qué belleza. Mamá, mira los espejos por todas partes y las lámparas de araña. La mujer sonrió. Había olvidado la última vez que simplemente cenó en establecimientos como este. ¿Cuánto tiempo había pasado? Unos 8 años o quizás más. Tal vez fue el día en que Caleb le propuso matrimonio, colocando el anillo de compromiso en una copa de champán. Apartando de su mente el recuerdo romántico intrusivo, Sophie tomó a su hijo de la mano y lo guió hacia el salón. El anfitrión la saludó con una sonrisa rutinaria que decía mucho. Probablemente ya había estimado mentalmente las capacidades financieras de la cliente y decidió que no había necesidad de esforzarse, no saldría mucho de eso. Una madre con un niño no es un hombre rico con una amante en brazos que tira el dinero como el mítico Midas. Disculpe, tenemos una mesa reservada aquí a nombre de Caleb Kennedy, pero no lo veo por ninguna parte, preguntó Sophie, sintiéndose desconcertada. El administrador hizo una pausa por un momento, luego respondió, sí, es correcto. La mesa está reservada. El señor Kennedy está un poco retrasado y pidió que fueran adelantando con la orden. Sophie negó con la cabeza, decepcionada. Bueno, incluso aquí mi esposo no puede ser puntual. Incluso llegó tarde a nuestra propia boda una vez. El administrador eligió no comentar y simplemente dirigió a los invitados a su mesa. Para el deleite de Sophie, estaba en un lugar tranquilo y discreto junto a la ventana. Agradeciendo al administrador por su ayuda, se dirigieron por el salón y tomaron asiento. La grandeza del entorno dejó a Leo mareado, mientras que los demás a su alrededor se entregaban a la comida y bebida, lo que despertó un apetito voraz en el niño. Mamá, pidamos algo rápido. Tengo mucha hambre, suplicó su hijo. Por supuesto, cariño. Ahora mismo, respondió Sophie. Tomando el menú en ese momento, un extraño trozo de papel con un sello heráldico cayó sobre la mesa. Aún desconcertada,
Sofía lo recogió con cautela y lo examinó de cerca. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Leo, asombrado, pero Sofía no escuchó su última pregunta, ya que se enfrascó en la lectura del documento frente a ella. Lo que leyó la hizo sentir incómoda. Como resultó después, el testamento de Caleb Canary estaba incluido en el menú, pero aún más interesante no era el hecho de que él estuviera muerto, sino que la única persona mencionada como heredera de todas sus propiedades y bienes raíces era la propia Sophie Canary. Estaba sorprendida y sin aliento por la sorpresa. ¿Cómo era esto posible y qué tenía que ver el testamento con esto? ¿Por qué Caleb organizó esta reunión? ¿Quería humillarla con esta herencia? Bueno, si era así, ciertamente lo había logrado. Esperando su pedido, Sophie sintió una fuerte agitación interna. ¿Por qué Caleb aún no estaba allí? ¿No podía organizar su tiempo y llegar a tiempo? ¿Y por qué molestarse con todo este circo de la herencia? Sin saber la respuesta a estas preguntas, Sophie se perdió en especulaciones. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho para distraerse, ya que su pedido llegó en ese momento, para gran alegría de Leo. El niño estaba muy hambriento después del viaje, pero Sophie no tenía ganas de comer en absoluto. Después de leer el testamento, su apetito había desaparecido por completo, y la comida en la mesa ahora no le provocaba ninguna emoción. Esto no se podía decir de Leo, quien disfrutaba con entusiasmo de las delicias y alababa la cocina local. Habiendo esperado en vano a Caleb, Sophie decidió llamarlo y averiguar qué estaba pasando. Imagínense su sorpresa cuando la voz indiferente del operador de telefonía móvil le informó que el abonado estaba fuera del área de cobertura. ¡Qué extraño! ¿Por qué apagaría su teléfono? Aunque tal vez esté en un lugar sin recepción, pensó Sophie con ansiedad. Unos minutos más tarde, intentó llamar a Caleb de nuevo, pero la respuesta fue la misma. Su exmarido parecía haberse desvanecido en el aire. Sophie decidió esperar un poco más y luego salir del restaurante, dejando atrás la desafortunada herencia. En esencia, no la necesitaba. Que Caleb decidiera por sí mismo qué hacer después. Además, Sophie había venido para resolver el tema del divorcio, pero en cambio, tenía que lidiar con el testamento final de su esposo, hacia quien ya no sentía ningún afecto. Sumida en pensamientos sombríos, Sophie miró distraídamente el salón, notando su ocupación total. Era comprensible, era de noche, un momento para cenas de negocios, encuentros románticos y agradables reuniones familiares para alguna celebración. De repente, unos sonidos extraños llamaron su atención desde el lado opuesto del establecimiento. Dado que alguien en una mesa cercana estaba celebrando un cumpleaños, Sophie inicialmente pensó que los gritos provenían de allí. Sin embargo, al escuchar más de cerca, se dio cuenta de que el celebrante y su grupo no tenían nada que ver con ello. En medio del caos de gritos y voces, escuchó claramente: «Por favor, alguien llame a una ambulancia. ¡Ayuda! ¿Hay algún médico aquí? Por favor, ayuden». «Hijo, iré enseguida». «Solo no te vayas, ¿de acuerdo?», dijo Sophie, luego se apresuró hacia la fuente del sonido, donde ya se había reunido una multitud. «Está bien, mamá. Es tan delicioso aquí que no quería irme de todos modos». «¿Vas a terminar tu plato?». «Si no lo quieres, puedo comérmelo», ofreció su hijo. Sophie sonrió. «Bueno, si lo quieres, adelante. Definitivamente no voy a comer más hoy. Solo intenta no comer demasiado o te puede doler el estómago, ¿de acuerdo?». Leo asintió en acuerdo y continuó con su comida. Mientras tanto, Sophie se acercó a la multitud, visiblemente preocupada. Realmente le desagradaban las situaciones en las que los testigos de un evento desagradable observaban todo y comentaban en voz alta lo que hacían los médicos. Tan pronto como Sophie logró abrirse paso entre la multitud, vio a un joven tirado en el suelo. Su rostro estaba volviéndose morado, y se agarraba la garganta, perdiendo fuerza rápidamente. «Bien, todos apártense. Soy doctora, y alguien que llame a una ambulancia de una vez».
No hay tiempo que perder, ¿me oyen? Cada minuto cuenta, exclamó Sophie, con un tono como si estuviera en una sala de operaciones en lugar de un restaurante. Alguien murmuró con descontento, cuestionando sus calificaciones, pero la mayoría se dispersó. El administrador no discutió con ella y rápidamente marcó el número de emergencias. Por su parte, Sophie actuó con destreza, como una verdadera profesional. Desabrochó la camisa del hombre, le quitó la corbata y comenzó su examen. Era la primera vez que se encontraba con algo así. Sophie supuso que, muy probablemente, el hombre estaba experimentando una inflamación en la garganta que amenazaba con convertirse en asfixia fatal. No sabía qué había causado esta reacción, pero entendía que era necesario actuar de inmediato. Mirando al administrador a los ojos, le ordenó con firmeza, por favor, traiga servilletas limpias, agua y un cuchillo, y saque a toda esta gente de aquí. No hay nada que ver o comentar. Hay niños aquí, después de todo. El administrador dudó, luego, mirando al cliente, preguntó, ¿de verdad sabe lo que hace? Sophie resopló con irritación, claro que sí. De hecho, joven, soy cirujana con mucha experiencia. Solía trabajar en el hospital de la ciudad y estaba a punto de asumir la dirección. Así que apúrese. Traiga todo lo que le pedí, o es poco probable que este hombre sobreviva hasta que llegue la ambulancia. El administrador palideció y corrió a la cocina para traer todo lo necesario. El joven gerente se dio cuenta de inmediato de que si alguien moría durante su turno en el restaurante, el dueño definitivamente lo despediría, culpándolo por permitir que ocurriera un incidente así. El administrador no sabía con certeza qué le había sucedido al cliente. Sin embargo, no tenía ninguna duda sobre sus productos y platos preparados. Al ver una jarra de licor fuerte en una de las mesas, Sophie la tomó y trató rápidamente la garganta del hombre que se estaba hinchando con rapidez. Luego, cuando el administrador trajo todo lo necesario, realizó la misma maniobra con el cuchillo y se puso manos a la obra. Para evitar que los clientes vieran lo que hacía, el administrador trajo un mantel limpio y cubrió a Sophie con él mientras se inclinaba sobre el hombre que se desvanecía lentamente. De alguna manera, recordaba una pantalla detrás de la cual un médico realizaba lo que era casi la primera traqueotomía en su carrera. A decir verdad, Sophie nunca había tenido que trabajar en condiciones tan difíciles antes. Después de todo, aquí no había una enfermera de quirófano que siempre le asistiera, que le pasara una pinza o cambiara el bisturí. Aquí, tenía que confiar solo en sí misma, y el tiempo apremiaba. Sophie sabía que solo quedaban unos minutos hasta que llegara la ambulancia, pero este tiempo podría ser decisivo en la vida de este joven. También era sorprendente que sus compañeros hubieran desaparecido. O bien habían entrado en pánico y huido, o estaban entre la multitud de espectadores que el administrador había alejado varios metros. Sin embargo, Sophie no tenía tiempo para pensar en eso. Tomando el cuchillo en sus manos, hizo una incisión precisa y calculada. Contrario a lo que esperaba, no pasó nada especial, lo que le causó una gran sorpresa. ¿Había el hombre sufrido de repente una asfixia? Sus manos temblaron, y el sudor le brotó en la frente. Era lo último que esperaba, que él muriera allí, en el restaurante, de todos los lugares. Esto era lo último que Sophie esperaba. Por todo lo que sabía, la incisión debería haber proporcionado oxígeno vital, permitiendo una respiración normal. Por supuesto, la idea era condicional, ya que lo que él estaba experimentando no podía llamarse respiración adecuada, pero por otro lado, era mejor que perder la conciencia por asfixia. Al revisar su pulso, Sophie palideció. No, esto simplemente no puede ser. Su pulso apenas se sentía bajo sus dedos. Tratando de no pensar en lo peor, se recompuso y comenzó los esfuerzos de resucitación. Como doctora, consideró que el hombre podría haber sufrido un paro cardíaco debido a la asfixia, y ahora, para devolverlo a la vida, necesitaba no solo asegurar el acceso de oxígeno, sino también realizar compresiones en el pecho. La desesperación se reflejó en los ojos de Sophie.
Nunca antes había encontrado un caso tan complejo. Usualmente, los pacientes que llegaban a su mesa de operaciones ya estaban adaptados y preparados, pero aquí, en condiciones tan extremas, tomar decisiones era doblemente, tal vez hasta triplemente, difícil. Sin embargo, Sophie no tenía otra opción. Sin perder la esperanza, comenzó la resucitación. Por supuesto, considerando la incisión en la garganta, actuó con extrema cautela y aplicó la mínima presión en el pecho. Sin embargo, el extraño tendido en el suelo permaneció inconsciente y no mostró signos de vida. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sophie, dejando rastros ardientes y salados en su piel enrojecida. Vamos, por favor, cariño, no mueras, Sophie gritó en desesperación, intentando una vez más resucitar al hombre. Y en ese momento, cuando ya se había resignado mentalmente a su partida, el paciente de repente dejó escapar un profundo gemido, luego sacudió todo su cuerpo. Sophie se sobresaltó y se dio cuenta en ese momento de que había ganado esta batalla, no por la vida, sino contra la muerte. Por supuesto, lo había hecho antes, pero nunca en un restaurante tan lleno, sola, con instrumentos poco adecuados para procedimientos quirúrgicos. Irónicamente, justo cuando el hombre comenzó a respirar de nuevo, los doctores del equipo de resucitación y un par de paramédicos entraron en la sala. Evaluando la situación, inmediatamente trasladaron al paciente a una camilla. Sophie apartó al doctor y le explicó las acciones que había tomado. El doctor la escuchó respetuosamente y asintió. Sí, hiciste todo bien. Parece que pudo haber tenido alguna reacción alérgica, lo que probablemente causó el paro cardíaco. Y por la misma razón, a pesar de haber hecho la incisión, no lograste el resultado deseado. Al final, la resucitación seguía siendo necesaria. Sophie sintió y forzó una sonrisa cansada. Sí, no creo haber estado tan ansiosa en mi vida como hoy. Es como enfrentarse al primer examen en la Facultad de Medicina, y aún así, ni siquiera eso me hizo llorar. O bueno, es una pena que ya no trabajes en la clínica de la ciudad, pero aún así, muchas gracias. Ahora, este hombre necesitará rehabilitación y también necesitamos hacer algunas pruebas para entender qué desencadenó el episodio. Sophie expresó de inmediato su solidaridad con el paramédico y después de despedirlo con la mirada, regresó a su mesa, pero Leo ya no estaba allí. Sophie miró a su alrededor ansiosamente y casi de inmediato lo vio de pie entre los espectadores involuntarios de lo que había ocurrido. Una dulce sonrisa apareció en los labios de su hijo al ver cuán decidida y fuerte podía ser su mamá. Naturalmente, debido a la pantalla sostenida por el administrador, Leo no pudo ver nada, pero, juzgando por la reacción de los adultos que lo rodeaban, entendió que hoy su mamá realizó un acto verdaderamente heroico. La confirmación de esto llegó en forma de un fuerte aplauso de los invitados del restaurante. Sophie se sintió avergonzada y, discretamente, llamó a la camarera y pidió la cuenta. Resulta que Caleb nunca apareció en el restaurante. No solo eso, ni siquiera se molestó en pagar la mesa por adelantado ni el pedido que hizo su exesposa para su hijo. Para sorpresa de Sophie, los precios en el restaurante eran bastante altos y simplemente no tenía suficiente dinero para cubrir la cuenta, a pesar de que solo había pedido una cena modesta. Fue entonces cuando realmente se sintió avergonzada. ¿Qué le diría a la camarera ahora que ni siquiera podía permitirse esa cena modesta? Avergonzada, miró a la chica con el delantal de marca, respiró hondo para explicar su problema cuando el administrador se le acercó. Tocándole la mano de manera confidencial, le dijo, no, no hace falta nada. Ya he pagado tu cuenta de mi propio bolsillo. Considéralo un regalo de nuestro establecimiento. Si no fuera por ti, parece que la tragedia habría sido inevitable. Sophie sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos, ya que al principio, este administrador le parecía un snob arrogante que estaba acostumbrado a dividir a las personas en buenas y malas. Oh, qué engañosas pueden ser las primeras impresiones, pensó. Muchas gracias. Te lo agradecemos mucho,
dijo Sofía con reserva, luego tomó la mano de Leo y se dirigió hacia la salida. Espera, olvidaste tus documentos. Tu esposo me pidió que te los entregara. Insistió personalmente en ello y me dio su palabra de que cumpliría con su solicitud, dijo el administrador como un comentario adicional. Sofía se dio la vuelta y vio que él sostenía el testamento de Caleb. Apretando los dientes, Sofía lo tomó y lo guardó en su bolso. Al principio, quería tirar el documento en la basura de manera demostrativa, pero luego, decidiendo no traicionar al amable administrador, se abstuvo de hacerlo. En ese momento, Sofía estaba más preocupada por cómo reaccionaría el cuerpo del hombre salvado a la manipulación que había realizado. Por experiencia, sabía de antemano que podría haber una lucha por su propia vida, ya que aún no estaba claro qué exactamente había causado la hinchazón o desencadenado la reacción alérgica. «Mamá, tal vez yo también sea médico», preguntó Leo en la parada de autobús. Sofía sonrió. «No, hijo, no necesitas eso. No creo que la medicina sea lo tuyo. Eres bueno dibujando y tienes una voz decente. Las maestras del preescolar me dijeron que podría ser un buen cantante». Leo tosió nerviosamente. Mamá, es solo por diversión». Sofía frunció el ceño. «Bueno, primero, amigo, crece un poco, y luego veremos si te convertirás en médico o no. Está bien, vámonos. Nuestro autobús acaba de llegar». Después de pagar el pasaje, ambos caminaron hacia la parte trasera del autobús y se sentaron junto a la ventana. Sofía sabía que a su hijo le gustaba mirar el camino, los campos amarillos que pasaban fugazmente y los ocasionales parches de bosque. Ella misma comenzaba a sentirse somnolienta, ya que el paisaje calmante afuera actuaba como un buen sedante para ella. Después del incidente en el restaurante con el rescate, había olvidado temporalmente la broma de Caleb de dejar su testamento a su exesposa. Por alguna razón inexplicable, solo lo recordó en casa cuando comenzó a revisar su bolso, ya que mañana tendría que ir a trabajar y asumir su turno. Sofía también estaba anticipando el turno de noche, ya que hoy había tomado un día libre no programado para una reunión con Caleb. A decir verdad, a Sofía no le gustaban los turnos de noche. Después de todo, no tenía a nadie con quien dejar a Leo. Aunque la mayoría de los residentes del pueblo creían que 7 años ya era una edad consciente para un niño, lo que significaba que el niño podía cuidarse bien por sí mismo, Sofía no estaba de acuerdo y siempre llevaba a Leo al trabajo, dejándolo dormir durante la noche en la sala de enfermeras. El jefe del departamento entendió la situación, conociendo las circunstancias de la joven madre. Si no fuera por la traición de Caleb, Sofía nunca habría dejado su puesto establecido y habría continuado trabajando en la clínica de la ciudad. Después de todo, era considerada una de las mejores empleadas. Había rumores de que el cirujano jefe la había recomendado para su puesto cuando él fuera ascendido. Desafortunadamente, como suele suceder, todo se desmoronó en un solo instante cuando Caleb llamó a su esposa desde su viaje de negocios una vez más. Por alguna razón, el joven empresario olvidó apagar la videollamada, y en el fondo, Sofía vio de inmediato a una chica de piernas largas en una bata corta, del tipo que suelen proporcionar en las habitaciones de hotel. La rubia teñida, con labios llenos de un color cereza jugoso, miraba a la pantalla con una inocencia infantil, pensando que Sofía no podía verla. La ironía de la situación fue que Caleb simplemente se olvidó de apagar la cámara de su smartphone y pensó que estaba haciendo la llamada de manera segura. Al principio, Sofía pensó que era una broma y que su marido había decidido seguirle el juego de esta manera tan inusual. Poniendo una expresión seria, incluso trató de seguirle el juego, fingiendo no ver lo que estaba sucediendo en el fondo. Pero cuando la desconocida besó descaradamente a Caleb en el cuello, Sofía se dio cuenta de que todo estaba sucediendo de verdad, aquí y ahora. Fue entonces cuando desató un verdadero enfrentamiento en línea con Caleb. Si su marido hubiera estado allí en ese momento, sin duda le habría dado una bofetada en la cara para que le quedara una marca como recordatorio, como la marca de un traidor.
Pero lo peor aún estaba por venir para ella cuando Sophie descubrió que el amante de Angela estaba criando a un hijo de 3 años, nacido de la aventura de su esposo. La noticia golpeó profundamente su orgullo, recordándole a la desafortunada mujer su propia falta de hijos. La situación se complicaba por el hecho de que Leo, el marido de la esposa, había sido adoptado de un orfanato a los 2 meses de edad. Resultó que la madre de Leo había fallecido durante el parto, complicado por una cesárea. La situación se agravó aún más por el hecho de que fue Sophie quien tuvo que realizar la operación cuando la paciente fue ingresada en la sala de operaciones en estado crítico. Más tarde se descubrió que la madre de Leo no estaba registrada con el ginecólogo y pasó todo el periodo de embarazo en una choza en las afueras de la ciudad. Por un extraño giro del destino, esta mujer se convirtió en la primera paciente en morir en la mesa de operaciones de Sophie, llevándose consigo al hermano de Leo. No hace falta decir que este incidente fue un golpe devastador para Sophie. Lloró histéricamente, incapaz de controlarse. Antes de esto, su reputación en el departamento de cirugía se consideraba impecable, pero aquí las circunstancias se volvieron en su contra. El Dr. Howard, jefe del departamento, trató de consolarla repitiendo, «No te lo tomes a pecho, Sophie. Tarde o temprano, era inevitable. Tú misma lo sabes, cada cirujano tiene casos así. Algunos suceden al principio de su carrera, algunos en el medio, y otros justo antes de jubilarse. Pero se suponía que debía salvarla, Dr. Howard. Era mi deber como médico, como mujer, como ser humano. ¿Cómo pudo suceder esto, y qué pasará ahora con el bebé?» Sophie sollozaba, luchando por hablar entre lágrimas. El jefe solo sacudió la cabeza y salió de la oficina. La visión de su subordinada llorando le provocó asociaciones desagradables, ya que siempre había creído que un cirujano debía ser fuerte y sereno. Pero en esta situación trágica, incluso él sintió ganas de llorar sin control. La mujer que murió en la mesa de operaciones tenía gemelos, pero fue imposible salvar a ambos niños. Sophie hizo todo lo posible para devolver a la vida al pequeño Leo. La causa fue una patología que nadie conocía. Si la fallecida hubiera estado registrada correctamente para el cuidado prenatal, lo más probable es que todo esto se habría aclarado mucho antes. Algo se podría haber hecho, y los médicos durante el parto habrían sabido con qué estaban lidiando, pero las cosas salieron como salieron, dejando una herida profunda y no cicatrizada en el corazón de Sophie. Durante aproximadamente un mes, no pudo dormir adecuadamente, despertándose por la noche con pesadillas y rompiendo en llanto silencioso. Caleb lo tomó con calma, como si no entendiera por lo que su esposa había pasado. En general, siempre se consideró una persona práctica que podía controlar sus emociones y no temía a nadie ni a nada. Sin embargo, Sophie experimentó un colapso interno, aunque la comisión médica no encontró violaciones durante la operación. Sophie siguió las instrucciones en todo lo que hizo, encontrar un error en sus acciones era imposible, pero ya se había juzgado a sí misma. Se consideraba culpable y sabía que si hubiera intentado más, definitivamente habría salvado a la madre y a sus 2 bebés. En realidad, Sophie estaba equivocada, pero ¿quién de nosotros no se ha equivocado debido a nuestro propio razonamiento y decisiones? Solo después de atormentarse con dudas, inició una conversación extremadamente desagradable con Caleb. «Escucha, ¿qué tal si adoptamos a ese niño? Ya sabes, el que sobrevivió a la operación. Ya me considero su madrina. Su hermano murió, su madre también, y ahora se enfrenta al orfanato. Queríamos un hijo por tanto tiempo, pero nunca se dio. No te culpo, probablemente sea por mis problemas femeninos. El trabajo tiene la culpa, nunca hay tiempo para hacerse pruebas». Caleb frunció el ceño con desaprobación. ¿Adoptar al hijo de otra persona? ¿Por qué haríamos eso? Solo imagina, si alguien más muere en tu mesa de operaciones, ¿vas a adoptar o acoger a todos sus parientes? Eso es absurdo, vamos. Siguiendo tu lógica, si la operación de una mujer sale mal, entonces estás obligada a casarte con su esposo por solidaridad. Es ridículo,
de verdad. Sofía se mordió el labio dolorosamente. ¿Qué tiene eso que ver con esto, Caleb? Sabes perfectamente lo que pasó. Cada vez que veo a ese niño, mi corazón se desangra. Quiero acogerlo, ¿entiendes? Siento que se ha convertido en familia para mí. Lo tuve en mis brazos, lo evalué personalmente en la escala de Apgar, ¿sabes? Caleb negó con la cabeza. No, Sophie, no entiendo. Siento que dejé de entenderte hace mucho tiempo. Has perdido completamente la cabeza con tu trabajo. No solo has estado histérica durante todo un mes, sino que ahora quieres adoptar a un niño cualquiera. Dime, ¿te has molestado siquiera en averiguar quiénes son sus padres? Tal vez sea de la calle y el padre un borracho, un convicto, ¿me equivoco? Sophie no se molestó en responder al sarcasmo de su esposo. Simplemente se fue a otra habitación, cerrando la puerta detrás de ella. En el fondo, ya había tomado una decisión. Sabía que adoptaría a Leo sin importar qué. Al final, Caleb tuvo que resignarse y aceptar todo como era. En última instancia, no cambió mucho en su vida, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo en viajes de negocios y viajes de todos modos, por lo que no estaba particularmente preocupado por lo que Sophie tendría que enfrentar. Lo principal era que el niño no lo despertara en medio de la noche con sus gritos fuertes y penetrantes. Como si fuera una recompensa, el pequeño Leo se comportaba en silencio y lloraba muy, muy raramente. Incluso cuando le estaban saliendo los dientes, solo gruñía en voz baja, fruncía el ceño con descontento, dejando que su mamá supiera que se sentía incómodo. En esos momentos, Sophie quería quitarle el dolor, abrazarlo y convertirse en uno con él. ¿Qué importaba si no podía dar a luz? Ahora tenía un hijo, amado, a quien le había dado la vida. Por supuesto, Leo no sabía nada sobre la adopción y aunque lo supiera, no tenía a nadie más cercano que Sophie. El niño no entendía de inmediato por qué su papá nunca le daba regalos y, en general, se comportaba de manera fría y silenciosa con él. Además, a Caleb no le gustaba hablar con Leo y se negaba a jugar en el parque con él. Al principio, esto afectó mucho al niño, especialmente considerando que muchos de sus compañeros eran recogidos de la guardería por sus padres. Él solo tenía a su mamá, quien lo cuidaba, lo llevaba a la guardería, jugaba con él y le leía cuentos antes de dormir, colmando de cariño a su amado hijo. Durante el tiempo que pasó en el asentamiento después de la mudanza, Sophie reconsideró su perspectiva sobre la vida, dándose cuenta de que quizás Leo fue la razón del divorcio. Sin embargo, no habría actuado de manera diferente porque, si hubiera aceptado la oferta de su esposo, se habría culpado a sí misma por el resto de sus días. Por supuesto, el pequeño Leo ni siquiera sospechaba porque su mamá ocasionalmente iba al cementerio de la ciudad, siempre llevando un ramo de tulipanes amarillos. Por alguna razón inexplicable para ella, Sophie creía que la madre fallecida del niño amaba estas flores. Tal vez esto se explicaba por el hecho de que, el día de su ingreso al hospital, la joven madre llevaba un simple vestido amarillo con puntos blancos, lo que la hacía parecer una gran margarita desde lejos. El nombre de la fallecida era Mary Booth. Su nombre no significaba nada para Sophie, porque nunca se habían cruzado en la vida y solo se vieron en la sala de operaciones. Por suerte o desgracia, ese día no había ningún cirujano en la sala de maternidad, ya que estaba enfermo o de vacaciones, y llamaron a Sophie para realizar la cirugía. No se negó, y ya había realizado procedimientos similares varias veces antes, pero esta vez todo salió completamente mal. Sophie nunca consideró a Leo un extraño. En su percepción, el niño era suyo y la persona más cercana en el mundo para ella, y el hecho de que Caleb lo dejara por una chica de piernas largas que quedó embarazada de él ya no importaba. Lo único por lo que Sophie culpaba a Caleb era por sus acciones que contribuyeron a su rápida partida hacia el asentamiento. El caso es que, inmediatamente después de la ruptura, su exmarido comenzó a difundir activamente rumores sobre ella, describiéndola como una mujer carente de imaginación y encanto.
El empresario también inventó deliberadamente falsedades para desacreditar a la doctora ante los ojos de sus colegas y conocidos. Así, los rumores se fueron propagando lentamente por todo el departamento. A espaldas de Sophie, constantemente había comentarios burlones y despectivos susurrados en voz baja. Por supuesto, no todos los colegas estaban en contra de Sophie, algunos incluso simpatizaban con ella. Sin embargo, la mayoría simplemente vio esto como una oportunidad para derribar a uno de los mejores especialistas del departamento, a quien envidiaban con una envidia negra. Entre otros, su colega Lily estaba de su lado, siempre apoyándola y considerándola un ejemplo de cirujana perfecta. Una vez, entraron juntas a la Facultad de Medicina y estudiaron en el mismo grupo, viviendo en un dormitorio, apenas logrando obtener la siguiente beca. Y fue gracias a Sophie que Lily logró aprobar todos los exámenes y obtener un diploma. La cuestión es que, en la parte teórica, Lily no se sentía muy segura y a menudo reprobaba un examen tras otro. Sophie, notando las debilidades de su amiga, comenzó a ayudarla bajo su propio riesgo y peligro, bombardeándola con preguntas teóricas en su tiempo libre de estudios. Al final, valió la pena, permitiendo que Lily cumpliera su sueño de la infancia de convertirse en cirujana. Fue Lily quien aconsejó a Sophie que dejara la ciudad lo antes posible, para borrar cualquier recuerdo de ella por un tiempo y regresar más tarde cuando todo hubiera sido olvidado. Confía en mí, Sophie, la memoria humana es muy corta. Todo se desvanecerá, le decía su amiga cada vez que se encontraban. Al principio, Sophie dudaba, temiendo sinceramente que no pudiera encontrar un trabajo adecuado en la provincia, pero, como resultó más tarde, sus temores eran infundados. Ella fue recibida calurosamente en la clínica del distrito. En general, el trabajo de Sophie apenas cambió, en esencia, seguía realizando cirugías, asistiendo o simplemente cubriendo los turnos nocturnos, reemplazando a sus colegas. Afortunadamente, tenía suficiente dinero para comprar una pequeña casa en el pueblo. Era una pequeña cantidad que Sophie había ahorrado, apartando una porción de su salario durante varios años. Lo ahorró para comprarse su propio coche, usado, por supuesto, pero aún así era suyo. Anteriormente, Sophie siempre tenía que pedirle a Caleb que la llevara al trabajo o que ayudara a sus padres ancianos que vivían en las afueras de la ciudad. Pero Caleb, como es sabido, estaba constantemente ocupado y muy rara vez hacía concesiones, citando una alta carga de trabajo en los negocios y otros factores que resultaron ser puras mentiras y excusas. Recuerdos, a veces, qué dolorosos pueden ser los recuerdos. Después de acostar a Leo temprano, Sophie se sentó en la cocina con una taza de té y reflexionó sobre qué hacer con el testamento redactado. ¿Romperlo en pequeños pedazos? ¿Quemarlo? No, después de todo, es un documento oficial. Al no encontrar una respuesta a su pregunta, Sophie guardó el papel en blanco en el armario por el momento. Tomó una novela romántica sencilla de la estantería, una de esas que se leen fácil y rápidamente. Sin darse cuenta, se quedó dormida en la silla, donde durmió hasta la mañana. El clima afuera prometía ser bueno. Después de preparar un abundante desayuno para Leo, Sophie comenzó a alistarse. Hoy sería un día ajetreado, y además de todo, quería llevar a su hijo con ella para que lo cuidaran durante su turno. Afortunadamente, había un patio de juegos en el patio del hospital, lo cual era un verdadero hallazgo para los empleados con hijos. Pero tan pronto como Sophie cruzó el umbral del pabellón, la enfermera de turno inmediatamente le presentó una desagradable sorpresa en forma de un oficial de policía que estaba investigando un caso de intento de asesinato. «Buen día, ¿qué tiene esto que ver conmigo?». Sophie se sorprendió. El policía vaciló un momento, claramente evaluando la reacción inicial de la doctora. «Mi nombre es Scott Peterson. Soy un investigador senior en el departamento de policía del distrito. El asunto es que su esposo no regresó a casa después de una reunión en el restaurante. Además, su coche fue encontrado en un callejón a unos pocos cientos de metros del restaurante. Se encontró sangre dentro del coche,
junto con signos de lucha, lo que indica que tuvo lugar un ataque. Probablemente no entiendo algo aquí. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, exclamó Sophie. No hice nada, puede preguntar a cualquiera. Fui al restaurante, sí, pero mi esposo nunca apareció. El oficial de policía asintió con la cabeza. Sí, lo sé, señora Canary. Ya hemos interrogado a los testigos, y el hecho de que su esposo no se presentara a la reunión no explica en absoluto su desaparición. ¿No niega saber que Caleb Canary hizo un testamento antes de su muerte a su favor? ¿Quiere explicar eso? Sophie se encogió de hombros. No sabía nada sobre ese testamento. Caleb me dejó un menú en blanco en el restaurante, el gerente puede confirmarlo. La expresión en el rostro del oficial de policía mostraba incredulidad. Mentalmente la marcó como sospechosa. ¿Sabe qué? No se aleje mucho de casa por ahora, ¿de acuerdo? Porque la muerte de su esposo solo le beneficia a usted debido al testamento que dejó. Según él, usted hereda toda la propiedad de Caleb Canary, incluyendo el negocio y otros activos financieros. ¿No es así, señora Canary? Ella asintió resignada. Sí, eso es cierto, pero ¿por qué están hablando de asesinato? El cuerpo no ha sido encontrado, según entiendo. El oficial de policía sonrió. Bueno, eso es solo cuestión de tiempo. Si hay sangre y signos de lucha en el coche, entonces hay un 99% de probabilidad de que tu esposo haya sido víctima de un intento de asesinato, y parece que ha tenido éxito. Ex esposo, Sophie corrigió a su interlocutor de manera bastante tajante. El oficial de policía frunció los labios escéptico. Absolutamente correcto, aunque eso ya no es mi preocupación. Ex esposo, esposo actual, en este momento, eres el principal sospechoso en este caso, y se ha presentado una denuncia en tu contra por Angela Douglas. Sí, la misma pareja de tu esposo que tuvo un hijo suyo. No me digas que no sabías nada de eso. Lo sabía. Soy quien lo sorprendió con las manos en la masa. Mi esposo me había engañado durante años y tenía un hijo con otra mujer, Sophie no pudo evitar confesar. El oficial de policía la miró con una expresión de escepticismo. Era evidente que estaba llevando a cabo el interrogatorio de manera confrontativa, esperando que la sospechosa cometiera un error y perdiera la compostura. Sophie, sin embargo, no se consideraba culpable. De hecho, estaba convencida de que la amante de su esposo estaba involucrada en algo nefasto. Desafortunadamente, antes de llegar a la clínica, Scott Peterson tuvo una conversación con el jefe de Sophie, lo que solo empeoró las cosas para ella. Ahora todos en el departamento la miraban como si fuera una criminal, esperando el momento en que se enviara una patrulla para arrestarla. Pero Sophie no sabía qué hacer a continuación mientras repasaba los eventos del día anterior en su mente, tratando desesperadamente de encontrar una salida a la situación y reprochándose a sí misma por haber aceptado reunirse en el restaurante donde Caleb o su astuta amante habían preparado una trampa muy ingeniosa para ella. Para sorpresa de Sophie, sus visitas del día aún no habían terminado. Pronto el departamento la convocó nuevamente para presentarle personalmente al anciano empresario Edward Moore. «Oh, ¿quién es este ahora?», pensó Sophie, pero no expresó sus pensamientos en voz alta. Por supuesto, a diferencia del investigador principal del departamento de policía del distrito, el empresario resultó ser un hombre agradable de unos 60 años, y no había venido a la clínica para criticar a Sophie ni acusarla de nada. Extendiendo su mano educadamente, el señor Moore se presentó y luego dijo: «Gracias por salvar a mi hijo ayer. Si no hubiera sido por ti, él habría muerto en ese restaurante frente a docenas de personas». Al principio, Sophie no entendió de qué hablaba, pero luego recordó. Sí, en efecto, había salvado al hombre ayer realizando una traqueotomía y un masaje cardíaco directo. Verás, mi hijo Arthur casi se convierte en víctima de estafadores y sus competidores. Querían atraerlo al restaurante y deslizar veneno en su copa, lo que causa asfixia y fallo cardíaco.
Sabían que Arthur ha sufrido de asma desde la infancia, así que esperaban presentar la situación bajo ese pretexto. Mi hijo era una espina en el costado de muchos, es como un abogado enviado por Dios para mí. Ganó casos en los tribunales que otros ni siquiera soñaban en ganar, así que decidieron ajustar cuentas con él. Al escuchar la única buena noticia del día, Sofía respiró aliviada. No hay de qué. Es mi deber. Sabes, simplemente no podía hacer otra cosa. Tan pronto como vi lo que había pasado, algo hizo clic en mi mente y actué de inmediato. En realidad, no estaba segura del éxito, pero asumí el riesgo de todos modos porque no había otra opción. El señor Moore sonrió. Ah, si tan solo todos fueran tan decididos como tú, entonces quizás habría notablemente menos problemas. Y también, si tienes tiempo, ¿podrías visitar a mi hijo? Actualmente está en el hospital principal de la ciudad, donde solías trabajar. Los doctores dicen que será dado de alta pronto, así que si encuentras un momento libre, ¿podrías pasar a verlo, por favor? Sofía sintió con incertidumbre. Al darse cuenta de que probablemente no podría cumplir con la solicitud, ya que tenía suficientes problemas propios en ese momento como para hacer nuevas amistades, Sofía negó con la cabeza. No, señor Moore, todo está bien, dijo. Es solo el cansancio del turno de noche que me está afectando, así que no se lo tome a pecho. El empresario asintió con simpatía, luego le guiñó un ojo a Leo, que estaba un poco apartado, y se dirigió hacia la salida. Sofía observó al invitado salir, agradeciéndole en silencio por no juzgarla por las acciones del día anterior. Desafortunadamente, Sofía no tenía idea de lo que el destino le tenía preparado como una dulce sorpresa ese día. Otro dolor de cabeza fue una llamada de la amante de Caleb, Angela, quien comenzó la conversación acusando a Sofía de ser responsable de la desaparición de su pareja. Escucha, Angela, no sé qué te has imaginado, pero no he visto a Caleb en unos 3 meses. Él mismo me llamó ayer, arregló una reunión e incluso puso su testamento sobre la mesa, supuestamente para que lo revisara, explicó Sofía, apenas controlando su agitación. Convencer a Angela resultó ser bastante difícil. Sin medirse en sus palabras, Angela lanzó una serie de insultos contra Sofía y luego la amenazó con un proceso penal y con procedimientos legales inminentes. Bueno, ya veremos. Primero encuentra a Caleb tú misma y luego échame la culpa a mí. Ya has tomado la justicia en tus propias manos y has actuado de manera arbitraria aquí, exclamó Sofía frustrada antes de terminar la llamada. Para ser honesta, estaba completamente harta de todo esto. Sus manos temblaban de la excitación nerviosa y gotas de sudor se formaron en su frente. ¿Cómo se suponía que debía realizar la operación de hoy en ese estado? Quizás debería simplemente tomar un bolígrafo y escribir su renuncia. Lo último que necesitaba era ser acusada de negligencia médica en su nuevo puesto. Está bien, veremos cómo va. Lo principal es que el destino no traiga más sorpresas, susurró Sofía para sí misma. Afortunadamente, el día de trabajo y la noche siguiente pasaron sin incidentes. Durante toda la noche, el pequeño Leo durmió pacíficamente en la habitación de su hermana mientras su madre hacía sus rondas, verificando el estado de los pacientes. Técnicamente, podría haber evitado hacerlo, como la mayoría de los médicos en su campo, y descansar durante la noche. Quizás Sofía habría hecho exactamente eso, pero simplemente no podía conciliar el sueño esa noche. La idea de que la acusaran de un crimen que no cometió seguía atormentando su mente, sin mencionar que Angela claramente tenía algún plan astuto en mente. Pero qué era exactamente, Sofía no podía comprenderlo. 3 días pasaron desapercibidos, durante los cuales Sofía tuvo que visitar la comisaría 2 veces y dar las mismas declaraciones. En esencia, no tenía sentido arrestarla, ya que asistió activamente en la investigación y no tenía intención de huir, especialmente considerando que estaba criando sola a su hijo pequeño. A pesar de lo ilógico del crimen, la policía todavía no descartaba la posibilidad de que la exesposa de Caleb hubiera estado involucrada en el intento de asesinato.
Es difícil decir cómo habría terminado esta historia tan enredada si un día no hubiera aparecido en la puerta de Sofía un hombre alto y joven con un distintivo vendaje alrededor del cuello. Al principio, Sofía ni siquiera reconoció al invitado, a quien había salvado una vez en un restaurante, pero al inspeccionarlo más de cerca, vio el vendaje blanco como la nieve en su cuello, sonrió con conocimiento y lo invitó a entrar. Arthur Moore, tras un examen minucioso, resultó ser un hombre agradable que no llegó con las manos vacías. Trajo regalos para el pequeño Leo y una caja de chocolates caros para Sophie. Debido a la cirugía traqueal, todavía le resultaba difícil hablar en voz alta, comunicándose casi en un susurro. Al principio, Sophie respondió evasivamente, sintiéndose incómoda con la presencia de este extraño. Pero luego, dejándolo todo a un lado, Sophie lo explicó tal como era. Todo sucedió tan rápido e inesperadamente para ella que Sophie no pudo evitarlo. Tal vez eso es lo que sucede cuando una persona está tan ansiosa por aliviarse que está dispuesta a derramar su alma ante la primera persona que encuentra. Arthur escuchaba en silencio al Salvador, no solo porque tenía la garganta dolorida y la herida en el cuello estaba sanando, sino también porque estaba genuinamente interesado en las palabras sobre la desaparición del esposo de Sophie, que dejó atrás una herencia nada despreciable para sus seres queridos. ¿Puedo verla, la voluntad en sí?, preguntó el abogado en voz baja, tratando de no ofender a Sophie con palabras incómodas. Ella asintió con la cabeza en señal de acuerdo y de inmediato sacó el documento con el sello oficial del armario. Por supuesto, debido a su profesión, Arthur había visto muchos documentos de este tipo antes y de inmediato notó inconsistencias y otros matices, los mismos que no significaban nada para una persona común. Pero lo más interesante fue que Arthur conocía al notario que ayudó a Caleb a redactar ese mismo testamento. Circulaban rumores desagradables sobre este abogado escurridizo, ya que hace unos años había sido sospechoso en un caso penal por fraude y transacciones inmobiliarias ilegales. En ese entonces, Joe Mitchell logró salir bien librado, escapando con un susto leve. Pero, como es sabido, cualquiera que haya quebrantado la ley una vez y se haya salido con la suya, seguramente repetirá su delito y seguirá haciéndolo hasta que se enfrente a la corte como acusado. Está bien, Sophie. No puedo prometer nada, pero intentaré reunir información sobre la empresa de tu esposo. Y también, ten cuidado con lo que dices. No cuentes nada innecesario a los extraños. Puede perjudicar tanto a ti como al niño. ¿Qué tiene que ver mi hijo con esto? Es mío, es inocente, exclamó Sophie. Arthur asintió comprensivamente, luego agregó casi en un susurro, lo siento por ser un poco brusco, pero si te condenan, Leo terminará en un hogar de niños, y no es el lugar más agradable, créeme. Sophie miró agradecida a su invitado, maravillándose mentalmente de cómo el destino la había unido con una persona tan amable y comprensiva. Una semana pasó desapercibida, durante la cual la reputación de Sophie como criminal se afianzó aún más. Muchos colegas, sin ocultar ya sus sospechas, la llamaban convicta e incluso apostaban sobre cuándo aparecería en la corte. Sin embargo, esencialmente, no había ni una pizca de evidencia sólida contra Sophie. ¿Y qué si Caleb hizo un testamento? ¿Eso significa que Sophie simplemente se deshizo de él? ¿Dónde está el cuerpo o Caleb mismo, entonces? ¿Y cómo pudo haberlo hecho mientras estaba en el restaurante con su hijo e incluso salvó al abogado? Y hay docenas de testigos de eso. Mientras tanto, Arthur Moore no perdió tiempo e hizo su propia investigación independiente. Para esto, tenía una red de informantes a quienes contrataba directamente de las calles, pagándoles en su totalidad para que personas sin hogar y huérfanas estuvieran dispuestas a cooperar con él nuevamente. Entonces se reveló que Caleb Kennedy, buscado por todos, se había involucrado en una serie de tratos fallidos poco antes de formalizar su extraño testamento, lo que llevó a su empresa al borde de la bancarrota. Pocos sabían que Caleb no manejaba su negocio solo, sino bajo el patrocinio de un empresario más influyente que esencialmente invirtió sus propios fondos y esfuerzos en el joven empresario.
Pero después de que desaparecieron decenas de millones de las cuentas de la empresa, el acreedor influyente comprendió que había que hacer algo con Caleb. El astuto esposo de Sophie reaccionó casi de inmediato y rápidamente redactó un testamento a su favor, haciéndole así un gran favor a Sophie al entregarle para su uso personal la empresa que carecía de sumas tan grandes. Ahora, según el plan de Caleb, Sophie debía pagar esta deuda de su propio bolsillo. Arthur había descubierto que Caleb había fingido su propia muerte para evitar asumir responsabilidades y había incriminado a su exesposa, que no sospechaba nada. Obtuvo esta información de sus informantes, que habían estado vigilando la casa de la amante de Caleb, Angela. Un día, los agentes de Arthur, que vivían en la calle, notaron a un vagabundo de cabello largo con un bastón entrando en la casa de Angela y quedándose allí durante la noche. Al principio, Arthur no entendía lo que estaba sucediendo, pero cuando reflexionó, adivinó dónde estaba el problema. El joven abogado esperó unos 2 días y luego, con la ayuda de sus asistentes, organizó una pequeña emboscada cerca de la casa de Angela. No tuvieron que esperar mucho, ya que esa misma noche, el vagabundo de cabello largo y ondulado y con un bastón apareció en la puerta. Arthur sonrió, se acercó a él y rápidamente le arrancó la peluca. Esta vez, la intuición del abogado no le falló. Bajo la capa de maquillaje y la peluca rizada no era otro que Caleb, quien planeaba pronto convertirse en otra persona, cambiando su nombre y pasaporte. Vaya contratiempo. Mira, perdiste tu peluca o no es tuya, comentó Arthur con ironía, tratando deliberadamente de provocar a Caleb. El empresario disfrazado fulminó al abogado con la mirada y luego dijo, está bien, disfruta tu victoria, pero no podrás probar nada. No he hecho nada malo. Arthur levantó una ceja con sorpresa. Bueno, todo es cuestión de perspectiva, señor Canary. Haya hecho algo o no, querías cargar todos los pecados morales sobre tu esposa, ¿verdad? Y también pretendías cargarle una deuda que no podría pagar en toda su vida. Me pregunto qué dirán tu acreedor y benefactor cuando descubran que estás vivo. Al escuchar sobre su influyente cofundador, Caleb palideció y negó con la cabeza. No, no hay necesidad de informar a nadie. Prefiero sentarme en la comisaría y dar mi declaración. Solo asegúrate de que me pongan en una celda separada con guardia cerca. Lo contaré todo, solo no le digas a nadie, por favor. Arthur apretó los labios con significado, luego marcó el número de la comisaría más cercana. Ese mismo día, Caleb fue detenido. El empresario caído en desgracia dio su testimonio voluntariamente, sabiendo que si su acreedor descubría que estaba vivo, enfrentaría algunos momentos desagradables en la vida, siempre que aún le quedara vida. A la mañana siguiente, Sophie fue convocada nuevamente a la comisaría, pero no para ser acusada de nada ilegal, sino para recibir disculpas. Lágrimas sinceras y sentidas brillaban en los ojos de Sophie, ya que justo ayer todos la consideraban una criminal, esperando que fuera juzgada, y ahora todo había cambiado, como si por arte de magia. Seguramente sin la intervención de Arthur, no habría habido cambios significativos en el caso de Sophie, y ella no habría podido limpiar su buen nombre por el resto de sus días. Al salir de la comisaría como una persona libre, Sophie sonrió y miró hacia el cielo, donde el suave sol inmediatamente la tocó con sus manos amarillas como una madre cariñosa acariciando las mejillas de su amado hijo. Sophie fue recibida por Arthur y el pequeño Leo, quien se había encariñado bastante con el abogado durante este tiempo, considerándolo una persona inteligente y amable. Decididos a celebrar que los cargos contra Sophie fueran retirados, el trío se dirigió al café más cercano para disfrutar de un helado y charlar sobre todo lo que se les ocurriera. El rostro de Sophie irradiaba felicidad. La música sonaba en su alma y los pájaros cantaban. Al mirar a Arthur, no podía evitar pensar que toda esta situación le recordaba a un cuento de hadas en el que el personaje principal tuvo que soportar muchas pruebas que finalmente le trajeron felicidad, real y tangible, como ahora, cuando Arthur la miraba con ojos amorosos, contando los segundos hasta que le ofreciera un anillo de compromiso en una caja aterciopelada y le pidiera su mano en matrimonio.